Primeros Toques nos trae una nueva forma de entrenar. Evaluamos tus capacidades con tecnología utilizada en los principales equipos del mundo. Mejora tu rendimiento. Flexibilidad, movilidad, velocidad, resistencia, fuerza, visión y percepción visual. Entrena tu cerebro. Llévalo a una nueva dimensión. Neuroentrenamiento deportivo a cargo del único médico del país con máster en neurociencia aplicada al deporte, junto al seleccionado uruguayo Mario Regueiro y un equipo de licenciados en educación física y entrenadores altamente calificados. Entrena tus sentidos. ¿Qué esperás? Convertite en el deportista del futuro. Yo tomé una decisión quizá bastante dura y polémica para los medios seguramente. Que incluso cuando somos campeones envié un mensaje de difusión a todos los medios que fui justo, mas no fui equitativo. Porque fui justo porque no le di entrevista a nadie, porque tenía que darle entrevista a muchísima gente y la demanda era imposible. Pero no fui equitativo porque yo hay gente a la que le daría con gusto una entrevista y diría todo, y hay gente a la que no le daría con ningún gusto una entrevista. ¿Por qué? Porque yo llamo a la industria mediática, que están más empecinados en buscar ciertas cosas que, por ejemplo, en 19 meses no ocurrieron, en un club donde capaz que anteriormente era bastante habitual que ocurriesen determinadas cosas, quizás porque estaba bien blindado con la gente del área deportiva, que son ídolos en el club y todo. Y como decía Martín, creo que hay que sumar algo más. Incluso yo, que no tuiteo nunca, porque para mí el Twitter es un lugar donde una cloaca digital. Sí, redes cloacales, que también es todo un tema, pero lo escuché alguna vez, el Twitter es un lugar virtual donde los anónimos se transforman en famosos y los famosos en tontos, por decirlo de alguna manera, sí, que tratan de sacar su rédito también. Pero tomé la decisión de no dar entrevistas porque aparte no me da el tiempo. Porque hay tantos programas y todos merecen tener la palabra del entrenador, en este caso de Peñarol. Está todo bien, pero si no me da el tiempo y yo no lo siento hacerlo, necesito tiempo para otras cosas. Y bueno, y ojo que no profundicé la medida porque en algún momento el dolor de lo que de lo que sabía que se estaba diciendo, que me llegan información porque sí, que claro, le hace daño, en este mundo. Le hace daño a la familia, a la gente que lo quiere. Claro. Bueno, en un momento pensé, y esto lo voy a decir públicamente por primera vez, en cobrar las entrevistas, cobrarlas con un escribano y donarlas. Por ejemplo, a algunas instituciones de beneficencia. Así se lo digo. Porque si bajo el escarnio de la Riera hacemos dinero, bueno, la Riera, ese dinero tiene que valer algo. Y como estuve en Peñarol 19 meses y no me dio para aportarle algo más a la sociedad, que era lo que quería también de forma subyacente hacer campeón, lo pensé en algún momento. Hubiese sido un escándalo porque somos pobres, yo sé que somos pobres y tengo mucho respeto por el periodismo, pero la industria mediática me molesta mucho algunas cuestiones que se tratan de una manera tan banal y no le aportamos, como decía Martín, al fútbol en sí, para enriquecer la discusión. Hay un tema que es muy interesante que ustedes lo están planteando acá y que daría para otro encuentro, y es que en realidad los periodistas deportivos también tienen la obligación de ser responsables de lo que hacen. Le quiero decir a Piñeirúa que primero hizo una muy interesante nota con la Riera. Cuando decía Martín, estaba Martín Lazarte también en el vivo. Sobre esta última reflexión que dijo, que estaría bueno que los periodistas deportivos se hicieran responsables de la cosa, quédese tranquilo que por lo menos acá trabajamos con responsabilidad, Piñeirúa. Quédese tranquilo, si lo tenemos que aclarar, lo aclaramos. O sea, decide cómo tiene que trabajar tus colegas, la verdad, sinceramente, primero, no aporta absolutamente nada. Segundo, ¿quién es cada uno de nosotros para golpearnos el pecho y decir, yo hago esto y el otro debe hacer lo mismo? Por lo menos acá, ya que lo compartís, y dijo, tiene que ser momento para otro debate. Yo estoy de acuerdo con él, que los periodistas deportivos, no, los periodistas. Cada uno en nuestro trabajo tiene que actuar con responsabilidad. Los que son periodistas, los que son actores del fútbol, y los que están fuera del fútbol y tienen sus actividades laborales habituales, también tienen que ser responsables. Ya no estamos descubriendo la pólvora. Quizás lo dijo porque piensa que algún periodista deportivo actúa con irresponsabilidad. Sería bueno que dijera quién. Acá donde todo se generaliza, donde todos lo meten en la misma bolsa, me encanta que un periodista deportivo meta en la misma bolsa a todos los periodistas deportivos.
Hermano, hablemos de una buena vez con nombre y apellido, y si no, callémonos la boca. Dicho esto, quiero hacer referencia a lo que ha expresado la Riera. Lo primero que quiero decir es que cada uno puede buscar formas de tratar de ayudar al prójimo. Y desde ese punto de vista, cada uno se maneja con los instrumentos y los elementos que tiene a su disposición. Cuando la Riera dice, en un momento pensé cobrar las entrevistas, ¿y por qué no las cobró la Riera? Las hubiera cobrado. Es preferible que cobre las entrevistas, pero como técnico de Peñarol de entrevistas, a lo que hizo, que no le dio entrevista a nadie, salvo a Tenfield por un tema de contrato de los entrenadores cada vez que terminaban los partidos. Donde hay aquella famosa expresión, como era que decía la Riera, nos siguen dando alto, los indicadores nos siguen dando alto. Después lo otro, si en el fondo hay realmente un sentido de responsabilidad social y de querer ayudar al prójimo y de hacer donaciones, perfecto, hubiera utilizado un porcentaje de su salario, que era muy interesante, en Peñarol y lo hubiera donado. Y quizás lo hizo. No lo mencionó acá. Pero volviendo al tema originario, ¿hubiera cobrado las hubiera cobrado? Yo lo que digo es, ser presidente de la República, ser técnico de la selección uruguaya, ser presidente de Nacional y Peñarol y ser técnico de Nacional Peñarol, Peñarol Nacional, debe ser de los cargos que tienen más exposición en nuestro país sin duda, sobre todo por el amor y la pasión que hay por el fútbol y porque en esencia es, futbolísticamente hablando, una sociedad bipolar, es Peñarol Nacional y después el resto. Y a él le tocó ser técnico de Peñarol, o sea, cuando asume como técnico, y él mismo ha hablado, este gigante que es Peñarol, y es verdad, él sabía dónde se metía. Ahora, ¿me explicás vos cómo hace Repetto para manejar la agenda de la manera que la maneja desde el punto de vista periodístico y hablar Repetto con todos los medios y no tener el problema que tenía la Riera? Que según Mauricio no le daba el tiempo para poder hablar con todos los medios porque hay muchos programas. ¿Hay muchos programas? Sí, es cierto, es verdad. Ahora, ¿sabe cómo hace Repetto? Habla esta semana, perfecto. Entonces hoy habla con Gustavo, con Pulu y con JJ. Y con Lucía, con Larrea y con Diego no le va a dar el tiempo. Pero el mensaje que le manda es, en la próxima vez que se abran los micrófonos para que el técnico nacional hable dentro de 15 a 20 días, voy a hablar con ustedes. Y lo que hace, una especie de calecita, y a lo largo del año termina hablando 3-4 veces con todos los medios. ¿Y eso le impide, Repetto, trabajar en Nacional? ¿Le saca horas para que trabaje con el equipo? ¿Le saca horas para estar con su familia? No. Entonces, la agenda es como vos te la armás. Y la agenda es como la generás para que puedas, respetuosamente, como dijo la Riera, hablar con los que vos entendías que debías hablar. Capaz que hay algunos medios con los cuales la Riera no quería hablar y estaba en todo su derecho, o está en todo su derecho. Pero lo que hizo la Riera cuando asume como técnico de Peñarol es no hablar con ningún medio, sobre todo radios, porque reitero, con la televisión hablaba después finalizado el partido con la empresa Tenfield porque hay un contrato firmado de Tenfield con los entrenadores. Por ese contrato con la Asociación de Entrenadores a la cual pertenece la Riera hablaba. Y alguna vez puntualmente, si no mal recuerdo, sobre todo al principio, habló cuando llegó a Peñarol en punto penal y en el polideportivo. Después en los medios de comunicación, en la radio y en los programas no habló con ninguno. Y el otro tema que la Riera tiene que comprender es que cuando jugó, y lo hizo muy bien con Peñarol, metiendo a Peñarol entre los 4 primeros de la Sudamericana con otro plantel, se elogió a la Riera y se elogió al equipo. Aquel partido, si no mal recuerdo, con Corinthians, fue en el campeón del siglo, donde Peñarol era un tiki-tiki, parecía un equipo europeo de última generación, dirigido por la Riera, se elogió a Peñarol y se elogió a la Riera. Cambió el plantel de Peñarol. Los que vinieron no fueron de las mismas características o calidad de los que se fueron, y el equipo bajó sustancialmente su rendimiento. ¿Y qué hicimos los medios de comunicación en el ámbito deportivo? Criticar al técnico y criticar a los jugadores. Y si vos jugás 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 partidos y el equipo cada vez juega menos, ¿qué querés que hiciéramos, Mauricio? ¿Que no te criticáramos? Ahora, teníamos del otro lado la posibilidad de charlar con vos para que vos dijeras, no, mirá, pero acá en lo que estás diciendo está mal por esto, por esto, por esto. No, porque vos resolviste, por decisión propia, no hablar. Y si pensaste en algún momento cobrar las entrevistas, seguramente los que tuvieran más poder adquisitivo para
comprar, digamos, entre comillas dicho, este activo, hubieran comprado el activo de entrevistarte. Y los que no tuvieran dinero no lo hubieran hecho, pero por lo menos hubiéramos escuchado tu palabra. Porque está bueno cuando hay una crítica, haya una contraprestación, que es, o una contrapartida, que el criticado también hable y diga, porque capaz que hay explicaciones. Voy a poner un ejemplo claro. Canario Álvarez Martínez, ¿te acordás? Gustavo, Pulu, JJ, Lucía, ¿qué pasó con el Canario Álvarez Martínez? Se frustra la transferencia, el Canario cae sustancialmente su rendimiento. ¿Qué dijimos nosotros? El Canario cae en su rendimiento, en un momento determinado seguía siendo el 9, el presidente de Peñarol dijo el 9 de Peñarol es el Canario Álvarez Martínez, perfecto. En un momento determinado empieza a ser sustituido, y en un momento determinado es sustituido cada vez en más cantidad de minutos, y en un momento determinado queda en el banco suplente. ¿Qué dijimos nosotros del Canario Álvarez Martínez? Pésimo manejo del técnico de Peñarol con el tema Canario Álvarez Martínez. Ahora, Larriera, quizás si vos hubieras dado una entrevista, hubieras podido explicar la situación puntual que vivía el Canario Álvarez Martínez, actitudes que tenía el jugador que no iban de la mano de lo que tenía que ser un profesional en ese momento. Porque era un jovencito, un niño que también se enojaba. Más allá de que vos lo veías con una cara muy, muy, muy agradable y simpática. Entonces, cuando dice la parte mediática, a mí no me queda claro. Dice, yo lo transformo esto en una parte mediática, que como diciendo, hay una parte mediática del periodismo deportivo que lo que buscaba era el lío interno para sacarlo a luz. Y acá nunca encontraron ningún lío porque nunca pasó nada. No, en la Riera sí pasaron cosas. Que el Canario en el entretiempo de algún partido se metiera enojado y pateara los armarios y agarrara su celular y se pusiera a hablar sin darle bola al partido, lo que generaba bastante malestar en sus compañeros, por la frustración de no haber conseguido la transferencia en su momento, sí se sabía, en la Riera, sin embargo, no lo dijimos. Porque no correspondía. Entonces yo reitero, no comparto nada de las declaraciones de la Riera, nada, cero comparto las declaraciones de la Riera. Él sabía dónde se metía. Cuando se le tuvo que elogiar por cómo funcionaba el equipo en la cancha, se hizo. Y después, cuando se le tuvo que criticar porque el equipo no funcionaba, se dijo. Tuvo además el respaldo, como pocas veces visto, de un presidente de Peñarol que lo respaldó en todo momento. El que se termina yendo en la Riera, a la Riera no lo echan, se fue solo. Y recordemos que se va de Peñarol en la primera fecha de clausura. ¿Después qué? Después que había pasado el periodo de pase, donde la Riera tuvo incidencia en los jugadores que vinieron, que ahora dirige Leo Ramos. Entonces, digamos todo. Después, en la parte humana, un señor, un caballero, un muy buen tipo, que sé que a nivel personal en algún momento la ha pasado mal, por circunstancias de su entorno directo que han acontecido, la ha pasado mal. Y tuve la chance de charlar con él rato largo alguna vez en Fox por Radio, cuando iba a los programas, porque ahí los programas para él estaban bien, y se sentaba a charlar con nosotros. Me pareció un tipo sensacional. Ahora, una cosa es la condición humana y otra es el rol que cumplís. El rol que cumplió como técnico de Peñarol no terminó colmando las expectativas. Es más, Peñarol debió sacarlo antes. Y Peñarol y este presidente Ruglio, que a muchos les puede gustar, otros pueden criticar, lo bancó como pocas veces se ha bancado un técnico de Peñarol cuando las derrotas estaban prácticamente de manera permanente en Peñarol. Hoy Peñarol está viviendo lo que está viviendo desde el punto de vista deportivo. Peñarol está en la tabla como está, en el clausura y en la tabla anual, producto de lo que ha sido este año fundamentalmente la conducción de la Riera. Digámoslo claramente. De la misma manera que Peñarol se metió entre los 4 mejores de la Sudamericana temporadas anteriores por la conducción de la Riera, con otro plantel y otra característica de jugadores. Y la Riera termina sacando campeón a Peñarol con otro plantel y otra característica de jugadores. Ahí fue elogiado. Termina siendo criticado porque el equipo no jugaba a nada. ¿Te acordás cuando decíamos, tocó fondo Peñarol? No, mirá que puede seguir más abajo. Peñarol parecía que tocaba fondo, el fin de semana siguiente seguía jugando peor, con la dirección técnica de la Riera. Era lo que quería expresar con relación justamente a la creación. Y reitero, para tranquilidad de Piñeirúa, que acá trabajamos con responsabilidad. Entonces, esa es, los periodistas deportivos, tendría que ser comentario, tendrían que trabajar con responsabilidad. Sí, Piñeirúa, 55 años tengo de vida. ¿No vas a venir vos a hablar de lo que es la responsabilidad profesional?
porque yo no hablo de la responsabilidad profesional de Piñeirúa, que seguramente la tiene. Es más, estoy destacando que esta entrevista, que es una parte completa con Larrira y con Lasarte, fue una muy interesante entrevista en TV Ciudad. Era lo que quería decir con relación al tema.